Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de una de las últimas docuseries que ha estrenado Prime Video, Los Galindos, toda la verdad, que consta de solamente 4 capítulos y cada capítulo dura más o menos una horita. Bueno, hoy vengo con un caso el cual yo personalmente no conocía. Tengo que decir que aquí en mi casa la mujer de mi padre también le gusta mucho todo esto del true crime y demás, y ella me dijo que sí que conocía este caso, pero que había cosas por la cual a ella no le motivaba mucho ver esta docuserie. No me quiso decir lo que era, luego estuvimos hablando después de yo ver la docuserie y la entendí. Pero bueno, yo realmente quería ver esta docuserie porque yo, el caso de los Galindos, la verdad, no tenía ni idea, nunca me había sonado este caso. El único Galindo que a mí me sonaba era el de Crónicas Marcianas. No sé si os acordáis del programa. Pues bueno, pues aparecía ahí pues creo que era un periodista que se llamaba Galindo, que ya no está con nosotros por desgracia. Entonces, claro, para mí esta docuserie tenía como todos los ingredientes para gustarme, porque es un caso que pasa aquí en España, que sucedió en el año 1975, o sea que dices, madre mía, es que va a hacer como 50 años que sucedió este caso, y tenía la pinta, por lo que yo estaba viendo, como que este caso quizás no estaba resuelto. Entonces, claro, yo decía, digo, aquí yo necesito saber cositas. Y es verdad que después de ver la serie, tengo que decir que en un principio a mí la serie me enganchó, pero luego, yo desconecté mucho de la docuserie. Porque, a ver, lo que voy a hacer es empezar un poquito a contaros todo lo que sucede, ¿vale? Y luego os voy a ir diciendo el por qué a mí esta docuserie llega a un momento en el cual desconecto un poco de ella. Porque, como os he dicho, en el año 1975, como en un cortijo, de repente descubren 5 cadáveres. Bueno, hay que decir que en un principio no descubren 5 cadáveres, sino que descubren, lo apunté porque sí que es verdad que en esta docuserie también te digo que te van a dar tantísimos datos y tantísimos nombres y tantísimas cosas que a mí es verdad que había algún momento que yo me perdía un poquillo, pero bueno. La cuestión es que de repente en ese crimen aparece Juanita muerta en la cama. Luego aparecen Pepe y Asunción en una montaña como de paja y que les prendieron fuego. Y por otra parte aparece como, creo recordar que era como por un árbol y demás, aparece como mucha paja y debajo de esa paja aparece Ramón. Claro, aparecen estos 4 cadáveres en un principio. ¿Qué pasa? Que aquí te empiezan a contar un poco todo lo que sucede en ese momento. En ese momento de repente dicen que empieza a llegar la prensa en el año 75 a ese cortijo. Y yo es una cosa que me ha dejado flipando, y es que te comentan que de repente llegaban periodistas, por ejemplo, de la televisión, veían la escena del crimen y decían, ay, pues mira, esto así no, vamos a moverlo para que quede mejor en las fotos, o vamos a moverlo mejor para que quede en el vídeo de las noticias. Y esa mode, ¿en serio alguien llega a la escena de un crimen y empieza a mover todo lo que hay allí, ¿sabes? Para que quede mucho mejor? Es más, mencionan que el cuarto donde aparece Juanita de repente también se limpió la sangre. O sea, es como que de repente todo lo que era la escena del crimen llega a la televisión, lo empieza a mover, lo empieza a tocar. Ahí hacían todo el mundo lo que les daba la gana, nadie les decía absolutamente nada. Yo entiendo que es el año 75. Y es verdad que yo creo que las cosas por suerte han mejorado muchísimo, por suerte ahora hay muchísimas más pruebas. Obviamente el ser humano aprende a base de errores, obviamente a base de ir haciendo las cosas mal, pues obviamente entiendo que todo ha evolucionado y que hoy en día pues hay muchos más protocolos, existen muchas otras cosas, porque hay que decir que no es el primer caso que yo escucho, digamos, muy antiguo, en el que de repente pues las cosas no se hacían como tocaban, porque yo creo que hemos tomado más conciencia en estas cosas, pero obviamente tú estás viendo eso y ¿qué quieres que te diga? Pues impacta mucho que de repente te estén diciendo, no, es que de repente venían los periodistas y movían todo conforme les convenía. Entonces esto es verdad que es una cosa que a mí me ha dejado un poquito en shock. La noche en la que sucede todo esto, el marqués y el administrador deciden quedarse a dormir en ese cortijo. La policía en ningún momento les dijo absolutamente nada. Quiero decir que voy a llamarle el marqués porque durante toda la docuserie se le llama el marqués. Hay que decir que el hijo del marqués es el que se sienta delante de las cámaras a relatarnos muchas cosas que suceden, porque también escribió un libro, creo que hace muy poquitos años, sobre este caso. Entonces el hijo del marqués se sienta delante de las cámaras a contarnos pues todo lo que sucedió, todo lo que él vivió y demás. Entonces esa noche el marqués y el administrador se quedan a dormir en el cortijo.
En un principio dicen que quizás la persona que mató a todos fue Zapata, que era una persona que también estaba en ese cortijo, porque básicamente él no aparece. Entonces, claro, si una persona que estaba en este cortijo no aparece, pues oye, todo apunta a que quizás él es el asesino. Pues de golpe, pum, aparece el cadáver de Zapata en un sitio que, claro, aquí también te van a decir un poco las cosas raras que existen en este caso, porque claro, en un principio el cuerpo aparece detrás del cortijo en una zona la cual obviamente pasaron buscando el cuerpo. ¿Qué pasa? Que aparece como al día siguiente o a los 2 días debajo de un montón de paja. Y esto, claro, resulta como un poco curioso el hecho de decir cómo es posible que aparezca el cuerpo en un sitio el cual hemos visitado tantísimas veces, ¿no? Porque no es que apareciera a X kilómetros, no es que aparece detrás del cortijo. Aquí de repente van pasando las cosas o te van contando un poco cómo fueron sucediendo las cosas en aquel momento. Y es verdad que tú te vas dando cuenta que hay muchas cosas que no tienen mucho sentido en este caso, ¿no? Porque es el hecho de lo que os digo, cómo es posible que aparezca un cuerpo detrás del cortijo en un sitio donde se buscó muchas veces y no había absolutamente nada, ¿no? Y de golpe, ¡pum! Entonces, claro, aquí, ¿quiénes durmieron la noche del crimen en ese cortijo? Pues el marqués y el administrador. Entonces, ¿pudieron quizás ser ellos? Pues no se sabe. Aquí obviamente te van haciendo como muchas preguntas y te van analizando absolutamente todo lo que sucede. Entonces, es verdad que aquí se dicen muchos supuestos, muchas teorías. Entonces, claro, lo que más sorprende de todo esto también es eso, ¿no? Que el marqués y el administrador durmieran en la escena del crimen la misma noche, ¿no? Y que después de repente aparezca este cuerpo detrás, es como que a mucha gente le huele un poquillo mal esta situación. Luego otra cosa, por ejemplo, que se dijo en la prensa es que José González, el que aparece quemado con su mujer, dijeron que era modo como que pudiera ser que él estuviera enamorado de Juanita, que él decidiera quitarle la vida a Juanita y al final como que se quemó con la mujer y se suicidó de esa manera. Claro, aquí empiezan a decir que es poco probable que una persona para quitarse la vida pues decida prenderse fuego, que creo que es una de las peores maneras de quitarse la vida, porque claro, es a modo de te prendes fuego y quiero decir, es que no tiene ninguna lógica. Y obviamente luego hay autopsias en las cuales pues de repente a José se le descubren que tenía como marcas de cuchillo. Por lo tanto, la teoría de que él fue el que le quitó la vida a las personas y luego se quemó pierde mucho el sentido. Y a ver, realmente aquí el problema que yo he visto en esta docuserie es que te empiezan a contar todo lo que en su momento se dijo, que me parece algo bien, obviamente me tienes que informar de todo lo que se dijo en su momento, pero el problema que yo veo en esta docuserie es que hay mucha teoría, hay mucho yo creo, quizás pudo ser así. Entonces, el problema de la docuserie es que aparte de contarte las cosas que yo os estoy diciendo, que se dijo en la prensa y se hicieron, luego he tenido la sensación de que durante mucho tiempo son teorías y pensamientos que se tienen de cosas que supuestamente ocurrieron, porque como os he dicho, el caso no está resuelto, no se sabe lo que pasó. Y entonces, a mí personalmente es verdad que lo que se me ha quedado un poco ahí, ¿sabes? Es esa cosa de decir, es que me estáis teorizando muchísimo. Todas las personas que aparecen en la docuserie, cada uno tiene una versión o una visión de lo que pudo suceder. Entonces, eso es verdad que a mí es lo que no sé, como lo que no me gusta muchísimo. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, luego hay un momento en el que el marqués desaparece. Es como que te van contando mucho lo que hicieron ciertas personas que estaban esa noche en ese cortijo, o que estaban involucrados en ese cortijo. Una cosa que sucede y a mí me resultó muy curiosa o muy interesante para este caso es que de repente el marqués fallece, si no recuerdo mal, en el año 2015, y cuando el marqués fallece descubren que todo se lo ha dejado a su hijo Borja, desheredó al resto de hijos, y la legítima que le correspondían a los hijos se la dejan a los nietos, porque se supone que este señor pues tampoco tenía muy buena relación con los hijos. Cuando sucede eso, de repente la marquesa, porque sí que se menciona a la marquesa, es verdad que luego el marqués y la marquesa acabaron separándose, y la marquesa, cuando fallece el marqués, dice la frase: se va a ir de rositas. Y ella le comenta a su hijo, que es el hijo que aparece todo el rato en la docuserie, que ella llegó a limpiar sangre en su casa, que había como un reguerito de sangre pequeño, el cual ella limpió, que ella nunca lo había dicho, ella da los motivos por los cuales ella no había dicho esto. Entonces, claro, cuando de repente esta señora dice que se van a ir de rositas,
yo ahí me quedo un poco vale, entonces, obviamente, cuando tú estás viendo toda la docuserie, la impresión que tú tienes, porque claro, continuamente mencionan al marqués, de repente cogen a personas que saben también, porque aparece como cartas y demás, las cuales pues había letras que se parecían a ciertas personas que estaban allí o que estaban involucrados con este caso. Empiezan a analizar, por ejemplo, muchos gestos del marqués en algunas entrevistas, las cuales pues las personas que saben de esto empiezan a decir que él como que está mintiendo, como que las cosas que dice no son creíbles. Claro, porque al final el marqués ya no está con nosotros, por lo tanto, claro, hay que recurrir como a ciertas cosas para saber si quizás decía la verdad o no decía la verdad. Entonces, es verdad que luego aquí el hijo acaba diciendo, el hijo del marqués, dice la teoría que él tiene. Mira, yo realmente esa teoría me parece una teoría muy rocambolesca, yo creo que se le dio muchísimas vueltas. Es lo que os digo, hay muchos momentos en los cuales a mí me resultaba muy complicada seguir esta historia porque de repente era como teorías de 20.000 nombres que aparecen, 20.000 personas que aparecen, pues yo pienso que esto, yo pienso que lo otro, es que yo creo. Y realmente yo cuando veo una docuserie me gusta que de repente sean muy claros en los hechos, mira, esto sucedió así por esto sucedió así por lo otro, que luego podemos teorizar un poquito por algunas cosas, pero es verdad que en esta docuserie hay mucha teoría y mucho yo creo y mucho yo pienso. Entonces, es verdad que a mí la teoría que da el hijo, pues no me acaba de convencer muchísimo. Creo que el hijo le da como demasiadas vueltas a la historia, a mí me parece una historia como demasiado rocambolesca. Yo ahora os diré un poco lo que yo creo que pasó, en mi humilde opinión. Pero es que, por ejemplo, hay que decir que se hizo una película en su momento, no me acuerdo si me apunté el título de la película, pues creo que no la apunté, ¿vale? Pero bueno, hay una película que la protagonizó, en este caso, Lola Flores, y básicamente es que la historia era de un crimen que sucede en un cortijo, 5 personas fallecidas, entonces como que todo parecía, ¿no?, que iba sobre esta historia, como que mucha gente se puso en contra de esta película. Es verdad que yo quiero encontrar la película y verla, y además que está protagonizada por la maravillosa Lola Flores, por lo tanto quiero ver esa película. Y hay que decir que en este caso una cosa que se menciona también, es que lo tengo aquí, vale, se menciona a la cooperativa Coduba y a Caja Rural de Utrera, ¿vale? En la docuserie. ¿Por qué se menciona esto? Porque de repente empiezan a hablar, supuestamente, de que en los campos del Marqués hablaban del trigo y demás, como que posiblemente hubiera ahí como trigo que se desviaba a otros sitios, como que aquí de repente empiezan a hablar un poco de pues cosas un poquito ilegales relacionadas con la cooperativa, con la Caja Rural de Utrera. Y a ver, pues aquí también empiezan a teorizar muchas cosas, de repente aparece gente que dice que sí que es verdad que algo de trigo se desviaba para no sé cosa, que luego de repente sabían que el marqués pues tenía alguna cosa por ahí ilegal supuestamente, entonces es como que aquí, como os digo, sale mucha gente hablando de muchas cosas, pero es verdad que al final, cuando de repente vamos a descubrir lo que opina el hijo, yo personalmente, lo que os digo, a mí lo que dice el hijo me resulta un poco extraño, porque veo que le da como demasiadas vueltas a todo lo que sucede. Entonces, yo la docuserie os la recomiendo porque me parece que está guay, pero es verdad que a mí se me hizo pesada. Yo la hubiera reducido quizás a 3 capítulos y quitar mucha teoría y mucho supuesto y mucho tal. Es decir, centraros un poco en los hechos y dejaros de teorizar cada persona que aparece, porque claro, si aquí todos me estáis dando vuestras versiones, ¿qué quieres que te diga? Yo, mi teoría, supuestamente, desde mi humilde opinión, es una cosa que yo creo que ha podido pasar, no digo yo que sucederá de esta manera, ¿vale? Es mi humilde opinión de lo que yo he visto en la docuserie que me han contado. Claro, si tú me comentas que el marqués y el administrador el día del crimen duermen en ese cortijo, si de repente me estás diciendo que luego aparece un cadáver después de ellos dormir ahí en la parte trasera, si luego, claro, es que al final te mencionan el tema de la cooperativa, te mencionan todo eso que supuestamente había cosas ilegales. Entonces, realmente en la docuserie yo la impresión que tuve todo el rato era que me estaban diciendo cosas negativas del marqués. Entonces como que el marqués y el administrador estaban siempre como en el centro de todo, realmente. Es como te lo están comentando cualquier cosa y ellos siempre estaban en el centro. Entonces, yo realmente no sé quién lo hizo, ¿vale? No lo sé, pero yo no creo esta teoría del hijo. Yo creo, o la sensación que yo tengo, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando te empiezan a contar un poco pues la distribución de las personas que murieron, yo creo que puede ser que quizás aquí pues estuviera pasando algo en ese cortijo. De repente, pues alguien decidiera quitar la vida a algunas de las personas por algún motivo, quizás que, como digo, que estuviera sucediendo en ese cortijo o demás.
Y yo creo que algunas personas murieron sin querer. En el sentido de que de repente aparecieron ahí, ¿sabes? Y estaban viendo todo lo que estaba sucediendo. Y al final era modo de, mira, pues tengo que quitarle la vida también a esta persona para que esta persona no diga absolutamente nada. Entonces, a mí me da la impresión de que quizás en ese cortijo estaban sucediendo cosas que no sabía toda la gente. Creo que hay un momento en el que quizás, pues a saber qué pasó, si de repente, pues algunas personas dijeron, pues yo voy a decir esto porque esto no me parece bien, o vete tú a saber. Yo creo que va todo más relacionado un poco por ese tema, quizás por cosas que no se estaban haciendo bien, o cosas que pudieron ser ilegales. Y yo creo que a algunas personas se les quitó la vida porque de repente estaban en un sitio que no debían de estar en ese momento, o se enteraron de cosas que no se tenían que haber enterado. Entonces, después de ver la docuserie, después de enseñarnos todo lo que nos enseñan, después de muchas más cosas que os van a contar, pero lo que os digo, es verdad que a veces creo que se enrevesan demasiado y lo lían demasiado las cosas y deberían de ir un poco más a lo simple, ¿vale? Entiendo que quizás el caso es un poco complejo, pero si un caso es complejo tienes que facilitarle un poco al espectador el hecho de que entienda todo. Y es verdad que yo había algunos momentos que decía, mira, ya está, estoy cansado de tanta teoría y de tanta cosa. Entonces, bueno, igualmente, yo no sé si ustedes conocían esta docuserie. Igualmente, yo aquí abajo en los comentarios quiero saber vuestra opinión, qué os parece a vosotros todo este caso, cuál es vuestra teoría de lo que sucedió, ¿os creéis la versión del hijo del marqués? ¿No os la creéis? ¿Qué versión tenéis vosotros? ¿Os ha gustado la docuserie? ¿Os parece quizás como a mí un poquito, sabes, que se me hacía un poco pesadita? Lo que digo, también capítulos de 1 hora. Pues quizás si me haces 4 capítulos de 40 minutos, mira, pues te digo yo, vale, pues sí. Pero es verdad que mucha teoría y mucha cosa que para mi punto de vista sobraba. Porque al final, oye, está bien que cada uno tenga una opinión, pero de cada hecho que sucede, que cada uno tenga una opinión, me parece como demasiado. Entonces, bueno, señoras y señores, aquí abajo en los comentarios hablamos de todo lo que ha pasado en esta docuserie. Es verdad que yo tengo aquí apuntadas muchísimas otras cosas que pasan en la docuserie, porque yo conforme van pasando cosas en la docuserie, yo lo voy apuntando para luego hablar aquí con vosotros, pero es verdad que se me hace como muy complicado contaros todo cronológicamente, todas las teorías, todo lo de que todo, y escúchame, el vídeo al final duraría 4 horas, que es lo que tardaréis en ver la docuserie, por lo tanto, para eso mejor veis la docuserie y os enteráis absolutamente de todo lo que pasó allí, mucho mejor, con más detalles, y os van a explicar todo muchísimo más. Así que nada, yo os recomiendo que vayáis a verla, luego venís aquí, me lo comentáis por aquí abajo en los comentarios. Y aquí el Andy se va a callar ya. Pero antes de irme ya sabéis que podéis hacer algunas cositas aquí en el canal, y es darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, darle a no me gusta si no os ha gustado. Por aquí abajo tenéis los botoncitos, y también por aquí abajo tenéis los botoncitos de suscribirse. Bueno, los botoncitos no, el botoncito de suscribiros. Si de repente habéis llegado a mi canal por este vídeo y no estáis suscritos, pues nada, darle al botoncito, os suscribís y nos veremos muchísimo por aquí, que yo hablo de series, de docuseries, os enseño funcos, os enseño compras. Yo hago muchísimas cosas, así que nada, nos veremos por aquí y hablaremos muchísimo. Y también podemos vernos por Instagram, porque por allí voy colgando cositas de mi vida, cositas de series, cositas de funcos, cositas de compras, cositas de muchas cosas. Y podemos hablar por allí por privado. Y aquí el Andy se calla y se despide hasta mañana con otro vídeo. Adiós.